Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos al curso de investigación en salud dirigido a estudiantes del quinto año de la carrera de medicina. Yo, en mi particular, les doy la bienvenida. A muchos de ustedes ya los conozco y pues si hay algún alumno que no me conozca, pues mi nombre es Juan Carlos Chamorro. Soy médico pediatra y voy a estar a cargo de la asignatura en este semestre. Espero pues que tengamos muy buena interacción a través de este medio virtual y llevemos a feliz término el curso. El día de hoy pues es una clase introductoria. Vamos a ver la primera unidad que se refiere a los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la investigación científica. Antes de dar inicio a la clase, pues yo quisiera recordarles de que en todo curso pues es importante registrar asistencia. En todo curso es importante revisar las actividades académicas que se orientan y se asignan para la semana, para que ustedes pues a través de su plataforma, en la página principal de la asignatura, pues revisen principalmente la asistencia, revisen también la agenda de trabajo. Y antes de eso, pues, a manera de iniciar el curso, pues deben de revisar algunos aspectos generales sobre la asignatura que están en la página principal, incluyendo el sílabo, incluyendo también la metodología que vamos a utilizar para el desarrollo de este curso. Entonces, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay otros recursos donde ustedes pueden también expresar sus inquietudes sobre la asignatura, como el chat, el foro y además de la comunicación directa con el docente. Entonces me tienen a su disposición y cualquier duda que ustedes tengan en relación a la asignatura y a problemas técnicos relacionados con la plataforma, también hay un equipo técnico para dar solución a los problemas que ustedes tengan a la hora de conectarse a la clase. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco sobre los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la investigación científica. Es importante que ustedes conozcan los objetivos académicos de esta asignatura. Uno de ellos es contribuir al estudio de los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la investigación científica a través de su propia formación científica. Ejecutar etapas y pasos del proceso de investigación científica haciendo uso de los fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos que conocerán durante el desarrollo de su clase. Y como tercer objetivo, analizar las principales características de la redacción científica y su aplicación en la elaboración del protocolo, el informe final y el artículo científico. Es importante tomar en cuenta los paradigmas de la investigación. Los paradigmas que es un conjunto de ideas, creencias y argumentos que construyen una forma para explicar la realidad dentro del proceso de investigación. Guían la forma en que se aborda la explicación de un problema de investigación. Se denomina todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Por eso, ustedes como estudiantes, como médicos en formación, esta asignatura les servirá para que ustedes desarrollen ese espíritu investigativo que como médicos deben de tener. ¿Qué enfoque le van a dar a la investigación? ¿Qué paradigma va a tomar su investigación? Pues eso depende de cada problema, de cada situación que ustedes experimenten o de cada problemática que ustedes quieran resolver en el entorno a través de un proyecto investigativo. Y es precisamente que ustedes por eso se van a tratar en esta asignatura de sentar las bases metodológicas para poder llevar a cabo una investigación científica.
relacionada obviamente, ¿verdad?, con la salud. Ejemplo, hablando ya de paradigma, un ejemplo de un paradigma, que para un paradigma es un camino a seguir. Hablamos de paradigmas, por ejemplo, educativos. Tenemos el paradigma conductista y el paradigma constructivista. En el paradigma conductista, al alumno se le enseñan las tareas, las obligaciones y las actividades que va a realizar, donde el docente o el profesor, pues, es la única voz, es la voz que dirige el aprendizaje, pero en el caso muy contrario al paradigma constructivista, al alumno se le enseña el aprendizaje desde la forma de pensar, desde su pensamiento. Es decir, se ayuda a construir todo su aprendizaje en base a él como estudiante. Entonces, la diferencia radica en esto, de que el paradigma constructivista te enseña a pensar. Aquí, en este caso, pues es un poquito, ya este tipo de paradigma un poquito más obsoleto, pero que aún se usa todavía, es un modelo más coercitivo. Aquí es un poquito, el modelo un poquito más libre, se te ayuda y se te forma el pensamiento a cada uno de los estudiantes. Eso solo a manera de ejemplo en relación a los paradigmas. Igualmente, la investigación pues va a tener su camino y se va a enfocar en dependencia de la situación que estemos enfrentando o el problema o la problemática que queramos resolver en un entorno o en un momento. Ahora, ¿cómo se originan las investigaciones? Principales fuentes de ideas parten todas de una idea, principalmente aquellas experiencias individuales que nosotros hemos tenido y que queremos estudiarla, que queremos hacer algo en la cual yo tengo muchas dudas, muchas preguntas, y yo quiero darle salida a esa duda a través del planteamiento de una hipótesis, validar esa hipótesis, ver si lo que yo pienso o lo que mi experiencia propia ha vivido, yo puedo probarlo o puedo refutarlo. Igualmente con observaciones de hechos, no solamente con experiencias individuales, igualmente con algunos resultados contradictorios. Algunas conversaciones personales nos llevan a la idea de llevar a cabo un proyecto investigativo, y sobre todo desde el punto de vista científico, cuando hay un vacío en el conocimiento. Nosotros como médicos, como profesionales de la salud, nos encontramos con muchos vacíos en el conocimiento que pueden ser dilucidados a través del enfoque investigativo, a través de un proyecto de investigación donde empleemos la metodología y todos los conocimientos, o la epistemología se refiere al conocimiento, para poder llevar a cabo darle una solución a este vacío en el conocimiento. Por eso, así, de esta manera, pues, pueden originarse las investigaciones principalmente en el campo de la salud. Refiriéndonos al tema de epistemología, es una rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, que es el conocimiento científico. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen los científicos para estudiar la realidad? ¿Cómo y por qué construyen sus teorías sobre el mundo? ¿Qué métodos utilizan? ¿Cómo intentan probar sus hipótesis? ¿Qué métodos van a utilizar o están utilizando? Entonces, la epistemología es el estudio del conocimiento científico. Y precisamente esta unidad se refiere a sentar las bases epistemológicas y las bases metodológicas del conocimiento o de la investigación científica. Entonces, hay algunas preguntas que nos pueden orientar al proceso de investigación. Por ejemplo, el qué, quiénes, acerca de, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, con qué y cuánto. ¿Cómo voy a hacer yo para poder resolver esta problemática? ¿Verdad? Entonces tengo que hacerme todas estas interrogantes.
¿Qué tipo de actividad o labor voy a realizar? ¿Qué personas están involucradas en esta actividad? ¿Qué temas o contenidos vamos a abordar? ¿Qué temas queremos resolver? ¿Por qué? ¿Cómo justifico yo o qué razón me motiva a hacer este proyecto investigativo, a hacer esta investigación? No solamente hacerla por cumplir un requisito, sino justificar meramente por qué yo quiero hacer esa investigación. Objetivos que se desean lograr, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Qué objetivo me voy a plantear yo investigando sobre este tema? ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Qué técnica, qué estrategia, qué táctica voy a utilizar? ¿Verdad? ¿Cómo voy a programar yo en cuanto al tiempo y a etapas este proyecto investigativo? El alcance geográfico que va a tener. Yo voy a hacer un estudio a nivel departamental, a nivel de mi centro hospitalario o a nivel nacional, a nivel de todos los hospitales del país. Entonces, ¿con qué recursos cuento yo para poder llevar a cabo este proyecto investigativo? Tengo que elaborar un presupuesto para obtener esos recursos y poder llevar a cabo el proyecto investigativo. Entonces, a eso nos referimos. Todas estas interrogantes y estas preguntas debemos de hacerlas cuando nosotros nos planteamos un problema de investigación. Ustedes como estudiantes en algún momento pues van a llevar a cabo estudios de tesis o posgrado o monografía para optar a su título de médico y cirujano, donde se van a tener que plantear todas estas inquietudes, todas estas preguntas, y hay que darle respuesta para poder llevar a cabo esa investigación, para poder llevar a cabo ese proyecto investigativo. Entonces, es importante que nosotros conozcamos qué preguntas hacer para orientar ese proceso investigativo. Hay algunos requisitos o condiciones para que una situación problemática se investigue, es decir, no vamos a investigar cualquier cosa. Aunque nos venga una idea, aunque nos venga una experiencia vivida, sin embargo debemos de cumplir con ciertos requisitos o condiciones para que podamos llevar a cabo este proyecto investigativo. Uno de ellos es la diferencia o discrepancia entre la realidad y la situación ideal prevista. El desconocimiento completo o incompleto de los motivos y o causas de esta diferencia, lo que justifica formular una pregunta de investigación. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos muchas dudas sobre algo, pues nosotros tenemos que formularnos una pregunta, el por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Verdad? Entonces, a eso nos referimos con otros requisitos más para que sea una condición y esta situación pueda ser investigada. Existencia de más de una respuesta a la pregunta de investigación formulada para solucionar el problema. Entonces, estos son requisitos o condiciones que debemos de tomar en cuenta a la hora de plantear el proyecto investigativo. Pero, ¿cómo surge un problema de investigación en el campo de la salud? ¿A través de qué? Observaciones de la realidad, de lo que vivimos en el día a día, por ejemplo, en el hospital, en la sala donde yo trabajo, inconsistencia entre la teoría y la práctica, o lectura sobre el tema de estudio, exploración de teorías y métodos procedentes de otros campos. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta y de esta manera surgirán, ¿verdad?, las interrogantes, surgirán los problemas para darle solución en el campo de la salud. En el campo de la salud es muy amplio, cantidades de temas para que nosotros como médicos podamos plantearnos investigaciones que puedan ser de mucho beneficio tanto para nosotros mismos como para la sociedad. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando veamos una problemática en el campo de la salud. Estas problemáticas en el campo de la salud tienen mucho que ver con los principios bioéticos. La bioética es una rama de la ética que estudia el comportamiento de los individuos o del ser humano, ¿verdad?, con los seres vivos. Recuerden que nosotros trabajamos con seres humanos, con vidas humanas. Entonces tenemos que tener muy presente en todo proyecto investigativo los principios que nos rigen de la bioética, ¿verdad? Todos estos principios de autonomía, de justicia, de no maleficencia y de beneficencia
nosotros debemos como médicos tenerlos presentes a la hora de desarrollar un proyecto investigativo. A la hora de poder plantearnos un problema, tenemos que tener en cuenta no solo la ética profesional, sino los principios bioéticos relacionados con el proyecto investigativo. Por eso es importante que ustedes conozcan algunos principios bioéticos como la autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia a la hora de trabajar en una investigación. Por eso es que nosotros ligamos la ética profesional con la bioética. Tener ética profesional no es lo mismo que la bioética. La bioética es una rama de la ética profesional. Está relacionada con el comportamiento de los seres humanos y del médico en su relación con el ser, con el otro ser humano o con el ser vivo. Vamos a ver ahora los tipos de investigación. ¿Cuántos tipos de investigación hay? Cada uno, hay muchos tipos de investigación en dependencia del enfoque que le demos, y es importante que en el campo de la salud nosotros sepamos cuáles de ellas es más conveniente para poder dar respuesta a un interrogante o a una pregunta planteada como problema. Entonces, el enfoque que le podamos dar puede ser de manera cuantitativa o de forma cualitativa. Esto es importante que nosotros lo manejemos porque son dos tipos de investigación diferentes. Generalmente la investigación con el enfoque cuantitativo es la investigación que es el paradigma más usado. Usa la recolección de los datos para probar una hipótesis ¿en base a qué? En base a números, en base a una medición numérica, en base a cantidades y en base a análisis estadístico. ¿Ya? Prueba teorías. Este enfoque prueba teorías. En cambio, el enfoque cualitativo pues es más, a pesar de que está relacionado con el conocimiento, pero también es una forma de investigación más natural, más naturista, más general, ¿verdad? Es más subjetiva, es menos, se toma en cuenta menos el análisis estadístico, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el pensamiento del individuo, el pensamiento del grupo poblacional, ¿verdad? Es la que más se usa y la que nosotros utilizamos como médicos en los proyectos investigativos como monografía, es la que tiene, la investigación que tiene un enfoque de tipo cuantitativo. Más adelante vamos a ver las diferencias y las ventajas que hay entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. En cuanto al diseño o la estrategia de trabajo puede ser experimental, cuasi experimental o experimental. Y la no experimental puede ser con un corte en el tiempo, transeccional o puede ser longitudinal. En cuanto al tipo de conocimiento puede ser descriptiva, puede ser exploratoria o puede ser de tipo explicativo. Y en relación al tiempo puede ser seccional o longitudinal. Es importante conocer los tipos de investigaciones para así poder saber con cuál es el tipo de investigación que más encaja con el problema al cual yo quiero darle solución. Entonces, en los enfoques también vemos que hay el análisis de la realidad. Por ejemplo, en la realidad vemos que dónde está y vemos el contexto y vemos la realidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es el proceso, ¿verdad?, que nosotros vamos a hacer, qué camino vamos a seguir, qué procedimiento de estudio, qué paradigma vamos a seguir y dónde queremos llegar, cuál es la meta a la cual nos van a llevar los objetivos de la investigación y qué alternativas podemos tomar para poder plantearnos otros paradigmas que estén relacionados, ¿verdad?, para cómo hacer la investigación. Entonces, el paradigma es la expresión del modo que en un determinado momento tiene una comunidad científica de enfocar los problemas. Entonces, eso lo expresaba Kant en una de sus definiciones de paradigma. Entonces, los enfoques es importante porque tenemos que analizar la realidad. No podemos dejar la realidad por un lado y solo enfocarnos, ¿verdad?, en metodologías, ¿verdad?,
en la metodología propia de la investigación, sino que tenemos que tomar en cuenta la realidad y analizarla. En cuanto al paradigma cuantitativo, que es más racionalista, hay un conocimiento sistemático comprobable, es comparable, es medible y es replicable. Por eso yo decía que utilizaba la medición numérica y estaba basada en análisis de estadística, pues en registro. Tiene una metodología hipotético-deductiva y puede ser cuantitativa y estadística. Hay una realidad observable que es medible y es cuantificable, ¿verdad? Entonces hablábamos lo contrario en la investigación con el enfoque de tipo cualitativo, donde hay una realidad que es bastante subjetiva, es lo que el individuo piensa, es lo que el individuo puede opinar, ¿verdad? Y es menos objetiva. Parte de una muestra representativa para generalizar los resultados. Es decir, una pequeña muestra del universo me puede ser representativa para yo poder generalizar el resultado en una población o en un universo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de cuando nosotros trabajamos en base al paradigma racionalista de tipo cuantitativo. Entonces, esto se refiere también al enfoque cuantitativo, donde la investigación cuantitativa, pues el investigador tiene creencias, se plantea hipótesis y nos vamos después a la realidad o al fenómeno que vamos a estudiar. Si esto coincide, ¿verdad?, la hipótesis con la realidad, ¿verdad?, entonces si coinciden, se aceptan las creencias del investigador como válidas, pero se prueba la teoría. En ambos casos se prueba, pero en el caso de que no coincida, ¿verdad?, la creencia o la hipótesis del investigador con la realidad o el fenómeno, si no coinciden, se rechazan las creencias o la hipótesis del investigador como válida, se descarta, pero siempre se tiene que probar a través de la teoría. Entonces, estos son los aspectos que enmarcan el enfoque cuantitativo de las investigaciones. Vamos a ver ahora ciertos procesos de la investigación. Generalmente esto pasa por algunos momentos. El primer momento metodológico y el segundo momento metodológico. Cada uno de ellos tiene sus partes que los vamos a ir viendo más detalladamente a la hora de que ustedes desarrollen su proceso investigativo. Lo vamos a ver un poco más detallado. Es lo que se conoce como el momento metodológico. Entonces, en el momento que corresponde están las etapas de la investigación. Esto estamos hablando del enfoque cuantitativo. Entonces, el momento lógico inicial es donde nosotros nos formulamos el problema, planteamos nuestro problema, delimitamos el problema, revisamos los antecedentes relacionados con esta problemática, formulamos una hipótesis, identificamos y operacionalizamos variables. Esto sería el momento lógico inicial. Un momento metodológico pues se refiere más que todo ya a trabajar con los grupos poblacionales, el universo, la muestra. También nos relacionamos ya con los instrumentos de medición, con los instrumentos de recolección de la información, y es lo que conocemos como un momento metodológico. El momento técnico tiene que ver ya cuando ya recolectamos la información, ya procesamos y organizamos los datos y ya nos estamos preparando para tener datos específicos y poderlos analizar posteriormente en un momento lógico final. Analizamos los datos, los interpretamos, presentamos resultados, sus análisis, su discusión, ¿verdad?, sus recomendaciones y qué conclusiones se llegó, ¿verdad?, del proyecto investigativo en este momento lógico final. Entonces, estos son los momentos de la investigación que ustedes van a tener en cuenta a la hora de formular y trabajar en su proyecto investigativo. En el paradigma o el camino de tipo o el enfoque de tipo cualitativo, es más naturalista, es simbólico, es fenomenológico, es interpretativo. Intenta comprender la realidad. La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis. Describe el hecho que se desarrolla. Profundiza en los diferentes motivos de los hechos.
En este caso, el individuo es un sujeto interactivo y comunicativo que comparte significado. Entonces, en la investigación de tipo cualitativo, el investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con lo que observa que ocurre. Se llama teoría fundamentada. Se fundamenta más en el proceso inductivo, explorar, describir y luego generar perspectivas teóricas, y van de lo particular a lo general. Procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. No se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso y van refinándose a medida que se recaban más datos o son resultados del estudio. Métodos de recolección de datos no estandarizados, no se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico, a diferencia de la investigación de tipo cualitativo. Entonces, algunos conceptos básicos en cada uno de los dos tipos de enfoque. Vemos la cualitativa y vemos la cuantitativa. El paradigma naturalista, este es más positivista. En el cualitativo es inductivo, buscando una nueva teoría. Aquí es deducción basada en una teoría ya existente. Causas múltiples, esta es relación causa-efecto. Interactividad, y el otro es desinteractividad, holístico, es decir, holístico es más global, más generalizado, este es más segmentado. Imparcialidad y franqueza, aquí hay predisposición. La persona principal es el investigado, aquí la persona principal es el investigador. Aquí en la cualitativa la persona principal es el investigado y aquí el investigador. Entonces, cada una de estos conceptos hace una diferencia entre uno y otro tipo de enfoque. Entonces, en cuanto al diseño, la cualitativa es flexible, desarrollándose en el proceso de la investigación, y en el caso de la cuantitativa está estructurado, es predeterminado, es formal y es específico. Es por eso que hay una diferencia entre una y otra. La que más es usada, decíamos, es el paradigma de tipo cuantitativo, y es la que nosotros utilizamos en los estudios de investigación en salud. Este está basado en la intuición y en la experiencia, el cualitativo. Entonces, en relación a las selecciones y las muestras, son selecciones pequeñas, en el caso de la cualitativa, no aleatorias, no representativas. Aquí son muestras grandes y precisas o con un grupo de control. La selección consciente o teórica, muestreo teórico o theoretical sampling, y aquí en este caso de la selección es aleatoria, es un muestreo aleatorio o static sampling. Hechos extraños no existen, aquí todo es parte de la realidad entera a investigar. Aquí el control de las variables, hay variables extrañas, más adelante vamos a ver, cuando veamos el tema de las variables, que se considera una variable extraña, ¿verdad? Y cómo influye en el proceso investigativo. Entonces, la cualitativa, en cuanto a la información y los datos, descripción de las informaciones son datos cualitativos, apuntes de la realidad, palabras de lo que la gente nos expresa, documentos personales, documentos oficiales y de otro origen. En el caso de la cuantitativa, son datos cuantitativos, son datos cuantificables, son hechos mensurables o medibles, y las variables operacionalizadas y estadísticas. Entonces, en cuanto a los datos, también hay una diferencia entre uno y otro enfoque. Entonces, el cualitativo está centrado en la fenomenología y la comprensión, tiene una observación naturalista sin control, es subjetiva, inferencia de sus datos, exploratoria, inductiva y descriptiva, orientada al proceso, datos ricos y profundos, no generalizables, es holística y realidad dinámica. En el cuantitativo está basada en la inducción, la medición penetrante y controlada es objetiva, inferencia más allá de los datos, confirmatoria, inferencial, deductiva, orientada al resultado, datos sólidos y irrepetibles, generalizable, particularista, realidad estática. Son características de una y otro enfoque. Entonces, un ejemplo de la investigación de tipo cualitativa es el ejemplo del sondeo de la opinión política. Por ejemplo, nosotros podemos entrevistar a personas en la calle en una población al azar. El resultado será parcial, va a ser subjetivo e influirá en sus propios cumplimientos. No es así en cuanto, por ejemplo, a la investigación de tipo cuantitativo, donde yo quiero, por ejemplo, ver el testeo de un medicamento,
donde se toma una población de estudio, se le suministran distintas concentraciones o dosis del medicamento para medir objetivamente el resultado y así determinar el margen de efectividad del fármaco. Los resultados se presentan en porcentaje. Es decir, es un estudio que está más que todo basado, probamos una hipótesis y estaba más que todo basado en una medición numérica y análisis estadístico. En este caso no. Esto es lo que yo pienso como sociedad, como individuo, ¿verdad? Aquí no es lo que yo pienso, es un resultado más objetivo, es el efecto propio del medicamento en el grupo o en el individuo que me va a servir para determinar si ese fármaco es efectivo o no, y así poderlo comercializar. Estos son ejemplos de investigación de tipo cualitativa y de tipo cuantitativa. Hay algunas consideraciones de ambos métodos. Por ejemplo, una limitación de los métodos cualitativos es su dificultad para generalizar, aunque incorporan y privilegian la participación de los sujetos y la apropiación del conocimiento, del método y los procedimientos de trabajo con el fin de buscar soluciones conjuntas y participativas a problemas determinados. Los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de validez externa, ya que con una muestra representativa de la población hacen inferencia a dicha población. Es lo que mencionaba, una pequeña parte, una muestra del universo que puede ser representativa de la población en general. A partir de una muestra con una seguridad y una precisión bien definida. Con los test de hipótesis no solo se permite eliminar el papel del azar y para descartar o rechazar una hipótesis, sino que permite cuantificar la relevancia clínica de un fenómeno midiendo la reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el número necesario de pacientes a tratar para evitar un evento. La pregunta que se hacen los investigadores cualitativos a los cuantitativos es: ¿cuán particularizables son tus generalidades? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de que vamos a decidir qué paradigma vamos a utilizar, qué enfoque le vamos a dar a nuestro proyecto investigativo. Bien, entonces hasta aquí de manera general, alumnos, esta charla es una charla introductoria en cuanto a las bases metodológicas de la investigación científica. Recuerden de que esta actividad docente o esta clase la vamos a tener de 1 a 4 de la tarde, los días lunes. Espero siempre revisen con anticipación su plataforma, su asignatura, para poder ver las actividades que hay académicas. Hay actividades que van a ser evaluadas, hay actividades que no serán evaluadas. Es importante, y eso lo vamos a confirmar posteriormente, el número de alumnos, porque en base a eso vamos a realizar grupos para así trabajar en un proyecto investigativo, el cual va a ser el examen final a la hora de, aquí en esta asignatura no hay examen teóricos, sí son desarrollos del proyecto investigativo en cuanto a la presentación del protocolo, en cuanto a la presentación del informe final y en cuanto a la presentación final del proyecto investigativo. Entonces, es importante mantener esa interacción con ustedes para así poder llevar a cabo este proyecto y culminar con buenos frutos este curso. Solo déjenme confirmar el número de alumnos. Me habían pasado 16 alumnos, pero no sé en realidad si ese es el número de alumnos matriculados. Voy a corroborarlo. Sin embargo, hay una actividad que está al final de esta clase, donde ustedes pueden formar su grupo de 4 integrantes, pero como les digo, esto puede ser de manera tentativa, ya que no sé el número real de alumnos que estarán en la asignatura. Van a seleccionar un proyecto investigativo relacionado con un tema, pero con un tema en salud. ¿Ya? Puede ser un estudio sobre la mortalidad neonatal, ¿verdad? Puede ser un estudio sobre la mortalidad materna, puede ser un estudio sobre el cáncer cérvico-uterino, etcétera, etcétera. Presentar como tercer punto su proyecto investigativo en el próximo encuentro. Me refiero a sobre el tema que van a investigar,
Eso ustedes lo pueden ir dilucidando poco a poco en relación a qué problemática, a través de qué idea les va a surgir formularse un problema y plantearse un problema ya con sus debidos objetivos. Entonces no me queda más que darles la bienvenida, agradecer su asistencia y su participación en cada una de las secciones docentes. Recuerden de que no todas las actividades van a ser evaluadas, pero sí se evalúa su participación, su disponibilidad, se evalúa el registro de su asistencia, la calidad de su trabajo, el trabajo en equipo con el resto de sus compañeros y la interrelación que tengan con el docente.